Has pasado toda tu vida intentando agradar, y eso está matando lentamente la versión más poderosa de ti. En el fondo ya sabes que no eres débil. Solo tienes miedo de convertirte en la persona que no necesita aprobación. En este video te voy a mostrar cómo acceder a la versión más fría, sabia y peligrosa de ti mismo, no fingiendo ser despiadado, sino desmantelando las ilusiones que te han mantenido pequeño. No naciste blando, fuiste entrenado para hacerlo. En algún momento del camino, aprendiste que sobrevivir significaba sonreír, que la seguridad significaba estar de acuerdo, que pertenecer significaba reducir las partes de ti que incomodaban a los demás. Y así, construiste una personalidad en torno a ser digerible, predecible, no amenazante. Pero aquí está la parte que no admites. Te molesta la facilidad con la que la gente te ignora. Te molesta la frecuencia con la que te explicas demasiado. Te molesta que tu amabilidad se interprete como debilidad. Y lo peor, te resientes contigo mismo por permitirlo. Aquí es donde comienza la transformación, no con volverse cruel, pero con ser honesto. Nicolás Maquiavelo comprendió algo que la mayoría aún se niega a aceptar. El poder no pertenece a los más virtuosos, pertenece a los más conscientes de sí mismos, a quienes comprenden la naturaleza humana sin dejarse dominar por ella. Y la naturaleza humana no es noble, es estratégica. ¿Crees que la gente actúa por lealtad? Actúa por incentivos. ¿Crees que valoran la verdad? Valoran la ventaja. ¿Crees que respetan la bondad? Respetan la fuerza. Esa constatación te asusta porque amenaza tu identidad. Si el mundo no es justo, entonces tu estrategia de ser bueno y tener esperanza se derrumba. Y si esa estrategia se derrumba, te ves obligado a enfrentarte a una pregunta aterradora: ¿quién eres sin aprobación? Por eso la mayoría de la gente nunca se vuelve peligrosa, no porque les falte inteligencia, no porque les falte talento, sino porque son adictos a que los perciban como amables. Nisa es seguro, lo bueno es controlable, lo bueno nunca amenaza la jerarquía, pero lo agradable nunca lo domina tampoco. La versión más fría de ti comienza con el desapego emocional, no de la empatía, sino del resultado. Cuando dejas de necesitar que la gente valide tus decisiones, tu mente se vuelve más aguda, más limpia, ves dinámica en lugar de drama. Empiezas a notar quién te interrumpe, quién compite sutilmente contigo, quien solo llama cuando necesita algo, quien te alaba en público pero te menosprecia en privado. Y en lugar de reaccionar emocionalmente, observas. Ese es el primer paso hacia la sabiduría. Observación sin ego. Tu ego quiere defenderse. Tu ego quiere explicarlo. Tu ego quiere ser comprendido. A la sabiduría no le importa. La sabiduría observa. Aquí está la cruda realidad. En el momento en que dejas de intentar que te consideren bueno, empiezas a ser poderoso. Porque ahora tus acciones ya no se filtran por el miedo, se filtran por la estrategia. Tu versión peligrosa no es ruidosa, no se pavonea, no se flexiona. Calcula, entiende el tiempo, entiende el silencio, entiende el apalancamiento. Y el apalancamiento solo existe cuando no estás desesperado. La desesperación se filtra. Puedes escucharlo en la voz de alguien cuando pide aprobación. Puedes verlo en el lenguaje corporal de alguien cuando necesita validación. Puedes sentirlo en la energía de alguien cuando tiene miedo de ser excluido. ¿Has sentido esa energía en ti mismo? Esa tensión antes de hablar, esa vacilación antes de estar en desacuerdo, esa negociación interna antes de establecer un límite. Eso no es amabilidad, eso es miedo a la pérdida, pérdida de conexión, pérdida de estatus, pérdida de aceptación. Y mientras temas la pérdida más de lo que valoras el poder, nunca accederás a tu yo más frío. Frío no significa sin corazón. Frío significa compuesto. Significa que no reaccionas cuando alguien intenta provocarte. Significa que no compartes demasiado para crear vínculos. Significa que no revelas tu estrategia antes de tiempo. La mayoría de la gente habla demasiado porque anhela seguridad. Los sabios hablan menos porque entienden que la información es moneda de cambio, y la gente peligrosa saben cuándo gastarlo. La agresividad no te vuelve peligroso, la imprevisibilidad sí. Cuando las personas no pueden interpretar tus detonantes emocionales, no pueden manipularte. En este momento,
Eres legible. La gente sabe lo que te favorece. Ellos saben lo que te ofende. Ellos saben lo que te hace sentir inseguro, porque se lo has demostrado. Has intentado conectar a través de la vulnerabilidad sin discreción. Has confundido transparencia con sabiduría, pero la transparencia descontrolada es autosabotaje. El mundo no es tu terapeuta. Debes aprender la revelación selectiva. El príncipe no era un manual de crueldad. Era un manual para gestionar la percepción. Enseña un principio fundamental. Controla cómo te ven los demás, pero nunca pierdas el control de ti mismo. Ese es el nacimiento de la fría sabiduría. Dejas de buscar ser comprendido por todos. Tú eliges quién tiene acceso. Tú eliges lo que ven. Tú eliges lo que creen. Y de repente, ya no reaccionas al mundo. Tú le estás dando forma, pero este cambio conlleva incomodidad. Porque cuando dejas de ser amable, algunos te llamarán distante. Cuando dejas de dar explicaciones, algunos te llamarán arrogante. Cuando dejas de perseguir, algunos te llamarán frío. Bien, déjenles adaptarse. No estás aquí para ser cómodo para los demás. Estás aquí para convertirte en soberano. Y la soberanía requiere disciplina emocional. Requiere la capacidad de permanecer en silencio mientras alguien te juzga mal. Requiere la capacidad de soportar la incomprensión a corto plazo, a cambio de un dominio a largo plazo. La mayoría de las personas no pueden soportar esa tensión. Se pliegan, ellos aclaran, se disculpan. No lo harás, porque estás empezando a comprender algo más profundo. Ser querido es temporal. Ser respetado es duradero, y el respeto nace de los límites, no agresión. Los límites impuestos con calma son aterradores, porque indican algo inusual: autocontrol. Y el autocontrol es la base del peligro. Ahora mismo te encuentras en una encrucijada psicológica. Sigue viviendo como una versión suavizada de ti mismo o sumérgete en la incomodidad y comienza el proceso de liberación, porque la versión más fría, más sabia y más peligrosa de ti ya existe. Estás simplemente enterrado bajo el condicionamiento. En la siguiente sección vamos a desmantelar el enemigo interno que mantiene esa versión reprimida, tu necesidad de superioridad moral y tu miedo a convertirte en el villano. Esta es la parte que tu ego no quiere oír. No tienes miedo de resfriarte, tienes miedo de lo que dirá la gente cuando dejes de ser fácil de controlar, porque durante años has construido tu identidad en torno a ser la persona razonable, la comprensiva, la que da segundas oportunidades, y esa identidad te ha dado algo que sientes valioso, pero que en realidad es caro. Consuelo moral. Se siente bien creer que eres la mejor persona. Se siente limpio, seguro, socialmente recompensado. Pero bajo esa comodidad se esconde una silenciosa trampa psicológica. Mientras tu autoestima dependa de ser visto como bueno, dudarás cuando el poder requiera incomodidad. Y el poder siempre requiere incomodidad. Este es el enemigo interno que la mayoría de la gente nunca enfrenta. No es la pereza, no es la falta de inteligencia, sino la adicción al posicionamiento moral, la necesidad de sentirse superior sin tener que ser estratégicamente peligroso. Lo has visto antes, quizá incluso en ti mismo. Te dices a ti mismo que eres paciente cuando en realidad estás evitando la confrontación. Te dices a ti mismo que eres humilde cuando en realidad tienes miedo de destacar. Te dices a ti mismo que eres pacífico cuando en realidad eres reacio al conflicto. Eso no es sabiduría, esto es autoprotección disfrazada de virtud. Nicolás Maquiavelo advirtió sobre esto hace siglos. Observó que los líderes que se aferran demasiado a la apariencia de virtuosos suelen perder ante quienes comprenden cuándo la virtud debe aplicarse estratégicamente y cuándo debe dejarse de lado discretamente. Vuelve a leerlo internamente. Aplicado estratégicamente. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda paralizada, porque han sido condicionados a pensar en binarios: bueno o malo, amable o cruel, humilde o arrogante. Pero el verdadero poder opera en gradiente. Contexto, tiempo, calibración. La versión más fría de ti no es moralmente imprudente, es moralmente flexible. Y esa flexibilidad aterroriza tu identidad actual, porque significa aceptar algo incómodo,
A veces, ser eficaz se sentirá emocionalmente mal en el momento. A veces, poner un límite hará que alguien te desagrade. A veces, callar te hará parecer indiferente. A veces, alejarte te hará parecer despiadado. Pero aquí está la verdad que la mayoría de las personas pasan toda su vida evitando. Tu vida mejora en el momento en que dejas de necesitar ser el héroe en la historia de los demás. Nunca se pretendió que fueras querido por todo el mundo. Debías estar alineado internamente. Ese cambio por sí solo cambiará la forma en que te mueves por el mundo. Cuando alguien intenta hacerte sentir culpable para que te comprometas demasiado, lo notarás más rápido. Cuando alguien te falta el respeto sutilmente, sentirás la señal de inmediato. Cuando alguien intenta engancharte emocionalmente con un drama, verás el patrón antes de que te arrastren, porque tu conciencia se está agudizando, y la conciencia es lo que hace que alguien sea silenciosamente peligroso. No agresión, no intimidar, claridad. La fría claridad disipa la niebla emocional de la que dependen los manipuladores. Rompe los contratos invisibles que ni siquiera sabías que firmaste, los que dicen que siempre debes responder, siempre explicar, siempre suavizar tu postura para mantener la paz. Mantener la paz es uno de los hábitos más caros que puedes tener. Entrena a las personas para probar sus límites. Les enseña que la presión actúa sobre ti, y una vez que alguien conoce sus puntos de presión, no los olvida. Las personas peligrosas entienden algo sutil pero poderoso. Cada interacción enseña a los demás cómo tratarte. Cada vacilación indica negociabilidad. Cada explicación exagerada indica incertidumbre. Cada risa nerviosa tras una falta de respeto indica permiso. No es necesario volverse agresivo para cambiar esto. Tienes que quedarte quieto. La quietud bajo presión es profundamente inquietante para quienes están acostumbrados a las reacciones emocionales. Cuando alguien te presiona y no te defiendes de inmediato, la dinámica cambia. Cuando alguien espera que lo persigas y no lo haces, el poder se recalibra. Esta es la disciplina emocional que la mayoría de las personas nunca desarrollan, porque al principio parece poco natural. Te resultará extraño la primera vez que no des demasiadas explicaciones. Te resultará incómodo la primera vez que dejes que el silencio flote en el aire. Te resultará casi incorrecto la primera vez que digas que no con calma, sin disculpar. Tu sistema nervioso querrá regresar al viejo patrón. No, esa incomodidad no es peligro, es una retirada. Te estás retirando de años de condicionamiento en busca de aprobación. Y como cualquier retirada, conlleva una resistencia interna. Tu mente susurrará, esto es demasiado duro, estás siendo grosero, pensarán diferente de ti. Sí, ellos lo harán. Y ese es precisamente el punto, porque tu versión más sabia no está optimizada para la comodidad universal, está optimizada para la influencia a largo plazo. Entiende que la fricción emocional a corto plazo a menudo genera respeto a largo plazo. El respeto rara vez crece en entornos en los que uno es infinitamente complaciente. De hecho, cuanto más predeciblemente agradable seas, más invisibles se vuelven tus límites. La gente no decide sobrepasarlos conscientemente. Simplemente dejan de notar la línea porque nunca se aplicó claramente. Por eso, tu transformación requiere algo más profundo que las técnicas superficiales de confianza. Requiere una reestructuración de la identidad. Debes dejar de preguntarte, ¿cómo puedo parecer más seguro? Y empieza a preguntar, ¿quién se beneficia si me mantengo pequeño? Esa pregunta lo cambia todo, porque de repente empiezas a ver el sutil ecosistema que rodea tu comportamiento actual. Las personas que se sienten cómodas con tu vacilación. Los entornos que recompensan tu generosidad, las dinámicas que dependen silenciosamente de tu previsibilidad. No todos en tu vida darán la bienvenida a tu evolución. Algunos lo sentirán inmediatamente. No lo dirán directamente, lo presentarán como preocupación, como bromas, como comentarios sutiles sobre tu cambio. Pero a lo que realmente reaccionan es a la pérdida de acceso fácil a tu energía. Y aquí es donde se pondrá a prueba vuestra sabiduría, porque tu versión peligrosa no se sobrecorrige, no cae en la frialdad performativa,
No se vuelve emocionalmente dramática en nombre de los límites. Se vuelve preciso, selectivo, intencional, como un jugador de ajedrez que no se precipita sobre el tablero. No estás tratando de intimidar a la gente, estás tratando de volverte internamente inamovible. Hay una diferencia, y en la sección final vamos a cruzar la línea que la mayoría de la gente nunca cruza. El momento en el que dejas de simplemente entender el poder y comienzas a encarnarlo en tu comportamiento diario, porque la introspección sin cambio de comportamiento es solo comodidad intelectual, y ya has pasado la fase de comodidad. Llega un momento silencioso, casi invisible, en el que te das cuenta de que ya no puedes volver a ser la versión de ti mismo que necesitaba constante seguridad. La mayoría de la gente siente ese momento y lo ignoran. Perciben el cambio, la creciente intolerancia a las dinámicas superficiales, el agotamiento silencioso de ser siempre quienes se adaptan, pero en lugar de aferrarse a esa conciencia, se refugian en la familiaridad, de nuevo a ser fácil, de nuevo a ser agradable, de nuevo a la seguridad. No lo harás, porque a estas alturas algo incómodo ha quedado claro dentro de ti. La vida que dices querer y la versión de ti que sigue apareciendo no están alineadas, y la desalineación tiene un costo. Cada vez que guardas silencio cuando deberías hablar con precisión, tu autoestima se erosiona un poco. Cada vez que te esfuerzas demasiado para mantener la armonía, tu autoridad interna se debilita. Cada vez que traicionas tus propios límites para evitar la tensión, tu sistema nervioso aprende una lección peligrosa. Tu comodidad importa menos que las reacciones de otras personas. Esa lección es veneno, y la versión más fría, más sabia y más peligrosa de ti comienza en el momento en que la rechazas por completo. No en voz alta, no dramáticamente, en silencio, decisivamente, porque la verdadera transformación rara vez es teatral, es conductual, repetitiva, casi aburrida de ver desde fuera, pero internamente es trascendental. Empiezas a hacer pausas antes de responder, empiezas a observar antes de aceptar, empiezas a elegir tus palabras en lugar de pronunciarlas. Pequeños cambios, consecuencias masivas. Aquí es donde comienza la encarnación. Hasta ahora todo lo que hemos discutido podría aún estar presente en tu mente. Ideas interesantes, percepciones agudas, claridad psicológica. Pero el poder no recompensa solo la comprensión intelectual, recompensa la coherencia del comportamiento bajo presión. Cualquiera puede parecer sabio cuando está tranquilo. Los peligrosos mantienen la calma cuando la habitación se vuelve incómoda, y esta es la fase en la que la mayoría de la gente se sabotea inconscientemente. Porque en el momento en que empiezas a cambiar tus patrones, el mundo te pone a prueba, no intencionalmente, sino previsiblemente. Alguien te interrumpirá, alguien te presionará, alguien esperará que la antigua versión tuya reaparezca. Ese es tu momento de la verdad, no cuando la vida es tranquila, cuando empuja hacia atrás, porque tu versión más fría no se construye en el aislamiento, se forja en micromomentos de presión social donde tu antigua identidad intenta recuperar el control. Lo sentirás primero en tu cuerpo. La urgencia de explicar, la necesidad de ablandarse, la necesidad de reírse de algo que en realidad cruzó tus límites. Pausa ahí. Esa pausa es el poder que nace en tiempo real. La mayoría de la gente nunca hace esa pausa. Se apresuran a aliviar la tensión. Se apresuran a recuperar la comodidad emocional. Se apresuran a demostrar que siguen siendo la misma persona agradable que todos esperan. Ya no tienes prisa, estás calibrando. Así es como se ve el control emocional estratégico en el mundo real. No se trata de frialdad robótica, no se trata de dominio teatral. Se trata de una respuesta mesurada. A veces esa respuesta es el silencio, a veces es un límite tranquilo y neutral, a veces es simplemente desapego, pero nunca es reactivo. Y con el tiempo, algo fascinante comienza a suceder. La gente empieza a adaptarse a ti, no porque lo exigiste, porque tu constancia los entrenó. Los seres humanos somos máquinas de reconocer patrones. Cuando tu comportamiento se vuelve menos predecible emocionalmente, la gente instintivamente se acerca a ti de forma diferente. Se vuelven más cuidadosos con sus palabras,
más conscientes de tu presencia, más respetuosos con tu tiempo, no porque te hayas vuelto intimidante, porque te volviste sólido internamente. Esta es la capa de sabiduría que la mayoría de los consejos superficiales sobre confianza pasan por alto por completo. El poder no consiste en ser el que más habla, se trata de ser el menos controlable emocionalmente. Lee esto lentamente en tu mente. El menos controlable emocionalmente, eso es lo que hace a alguien silenciosamente peligroso. Cuando los halagos no te enganchan, cuando la presión no te apura, cuando la culpa no te doblega, cuando el silencio no te asusta, en ese punto, la manipulación no tiene dónde aterrizar. Y aquí es donde reunimos todo en una acción del mundo real. Algo simple, pero psicológicamente profundo. Durante los próximos 7 días, practique lo que llamo el regla de poder de 3 segundos. Antes de responder a cualquier petición, a cualquier presión, a cualquier llamada emocional, pausa por 3 segundos. No es dramático externamente, deliberado internamente. En esos 3 segundos, hazte una pregunta. ¿Estoy respondiendo desde la alineación o desde el miedo a la reacción? Esa sola interrupción comenzará a reconfigurar tus patrones de comportamiento más rápido que cualquier discurso motivacional, porque te obliga a tomar conciencia justo cuando tu viejo condicionamiento intenta tomar el control. Haz esto consistentemente y algo cambiará. Tu voz se estabiliza, tus límites se agudizan, tu presencia cambia. Y un día, más pronto de lo que piensas, notarás algo casi surrealista. Las situaciones que solían atraparte emocionalmente, no. La presión que solía apresurarte, no. La aprobación que solías perseguir deja de sentirse necesario. Ese es el momento en que te das cuenta que la transformación es real. No porque te sientas poderoso, porque te sientes despreocupado, frío, claro, en control de ti mismo. Y esa es la versión de ti que la mayoría de la gente nunca conocerá. Porque la mayoría de la gente nunca tiene la disciplina para desprenderse de su necesidad de comodidad. Pero lo haces, y ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video, sentirte inspirado temporalmente y regresar lentamente a los mismos patrones agradables que te han mantenido predecible. O puedes empezar a practicar la pausa hoy mismo. 3 segundos. Una pregunta. Honestidad radical consigo mismo. Porque la versión más fría, más sabia y más peligrosa de ti no se construye en teoría, se construye en instantes. Si esto reveló algo real en tu interior, no te quedes con ello, actúa en consecuencia. Y si de verdad quieres dominar la psicología del poder, la identidad y la influencia silenciosa, suscríbete ahora, porque el próximo video profundizará aún más en los patrones que la mayoría de la gente no percibe hasta que es demasiado tarde. Tu evolución ya ha comenzado. No lo interrumpas.